Va a comenzar el programa que te informa y te mantiene atento a los avances tecnológicos. Arranca VitaVit, de la mano de Matías Banchero. Picardía e ironía no van a faltar. Escúchanos en VitaVit. Escúchanos por KW Radio. Muy buenas noches a todos. Programa del 21 de febrero, año 2022, octavo programa de VitaVit de este año. Hoy vamos a hablar de la hegemonía liberal y la desinformación. La pregunta que me surge y sobre la cual estuve investigando esta última semana es sobre si podemos crear un mundo a la imagen de las democracias liberales. Vamos a hablar de granjas de trolls y el impacto desestabilizador que tienen en estas democracias liberales. En la primera parte del VitaVit de hoy voy a hablar de un profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago para introducir el tema. El profesor es John J. Mearsheimer, que es un profesor que habla de el debate que se está llevando adelante en los Estados Unidos desde la finalización de la Guerra Fría, a principios de los 90, y cómo esto influye en los objetivos, obviamente, que tiene los Estados Unidos, influyen en las acciones que actualmente está tomando en la zona del... Bueno, ahora de Ucrania, por ejemplo, en 2008, por ejemplo, la situación que se dio de desestabilización en la zona de Georgia, las diferentes guerras, ¿no? La naranja, la guerra rosa, la situación de Kazajstán, las situaciones también a todo alrededor de lo que es Eurasia, ¿no? De lo que llama la doctrina que se estudia en el mundo anglosajón como la famosa doctrina del Heartland y el Rimland. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de granjas de trolls, como les decía, cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan. Un reporte que leí de MIT Technology Review, un reporte publicado por un ex empleado de Facebook, según una investigación de un data scientist de Facebook, para contar esto, ¿no? Cómo se monta esta guerra híbrida, cómo se monta la desinformación. Los espero con este nuevo VitaVit por KW Radio. Y salimos también por la Radio Pública de Luján, FM 87.9. Y aquí estamos, nuevo programa de VitaVit. Aquí estoy llevándolo a través de kwradio.es, la radio pública de Luján, FM 87.9. Mi nombre es Matías Banchero y estamos a las 22:05 de la noche en España, en Barcelona. 22:05 del 21 del 2 del 22. Cerca del 22 del 2 del 2, que es mi natalicio, ¿no? Se cumplen 35 años de mi natalicio. Hoy vamos a hablar entonces de la hegemonía liberal y la desinformación. La pregunta es si podemos crear un mundo a la imagen de las democracias liberales a partir de este impacto que están teniendo, por ejemplo, las granjas de trolls. También desestabilizadores, ¿no? Porque no solo se utilizan para desestabilizar en zonas como Myanmar, que hablamos hace 3 programas atrás, en el primer programa de descentralización, tema que voy a ir abordando bastante seguido, ¿no? Porque es descentralización, desinformación, cómo operan estas empresas como Google, Facebook, para obtener obviamente aumentos, no más que ahora que Facebook cayó, Meta cayó muchísimo en la cotización en bolsa, precisamente por esto, porque no cumplió con los objetivos la primera vez en 15 años que cae en usuarios activos. Entonces, bueno, estas empresas necesitan que sus algoritmos
generen una dependencia y una búsqueda, ¿no? del llamado, mal llamado, bien llamado clickbait. Pero para abrir con todo este tema, digamos, para ir a esta cuestión de la desinformación y cómo influye, voy a empezar por el profesor Mearsheimer, que es un profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, y esta idea, ¿no? de que surge, ¿no? Vamos a recorrer, irnos un poquito para atrás, que surge en los Estados Unidos cuando finaliza la Guerra Fría, ¿no? Cuando Francis Fukuyama publica ese ensayo, esa nota, por allá por el principio de la década de los 90, cuando dice que publica un ensayo diciendo ¿es el fin de la historia? ¿No? Algo así sería la traducción en inglés. Y claro, se estableció ese debate, ¿no? Porque una vez caído el muro, ya no hay esta dicotomía que se establecía entre comunismo, si se quiere, o socialismo, y el mundo liberal o las democracias liberales occidentales. Y en ese momento se dice, bueno, se terminó, es el fin de la historia. Empezamos una historia en la cual debe haber una hegemonía liberal y tenemos que llevar esta ideología o esta forma de gobierno, esta mirada del mundo a todo el planeta Tierra. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar el rol que juega, ¿no? La ingeniería social en todo esto. La ingeniería social, la desinformación, las campañas que estamos viviendo ahora, hoy, la semana pasada, la anterior, todo el tiempo con el tema de Ucrania, el conflicto, si avanzan, si no avanzan, si hay movilizaciones sobre la frontera, si no, qué generan en las personas, en los habitantes de la zona, este miedo, ¿no? que se genera constantemente, que es uno de los objetivos, ¿no? de esta guerra híbrida, miedo o búsqueda de situación de protección. Si me voy con Occidente y con la NATO, con la OTAN, o me voy con Oriente, ¿no? con Eurasia, con India, con Rusia, con China. Y en esa zona, ¿no? en esa zona buffer que amortigua, ¿no? la avanzada de la OTAN y las ex repúblicas socialistas soviéticas, en ese espacio es donde se establece el conflicto, ¿no? Estamos viendo Crimea, estamos viendo Donbass, estamos viendo Luhansk, estamos viendo Ucrania propiamente dicha, Bielorrusia, Kazajstán, que hubo problemas con el Bitcoin, si lo recuerdan, hace menos de un mes también. Toda una zona de conflicto, obviamente los bálticos, aumentan los presupuestos en defensa, ciberataques por todos lados, como lo veíamos hace 2 programas atrás en Ucrania, sobre los sistemas de información, sobre hospitales, sobre todo lo que tiene que ver con atención ciudadana, no todos los servicios y sistemas de atención ciudadana, acusaciones cruzadas, nadie puede comprobar y nadie comprueba de dónde vienen los ataques. Rusia dice que no son ellos, Estados Unidos dice que no son. Hay toda se movilizan los diferentes consulados, embajadas hacia el oeste de Ucrania y los quitan de Kiev. Toda una situación muy confusa en donde hay muchos que a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescador, y buscan llevar tráfico a sus webs, que hagan clics en sus páginas web, y de eso también vamos a hablar en la segunda parte del Bit a Bit de hoy, porque es clave en este mundo, en esta realidad totalmente dinámica, con mucho ruido. Hay mucho de ingeniería social, hay mucho de desinformación, estamos asistiendo a unas constantes guerras híbridas, y lo vamos a abordar hoy en el Bit a Bit de este lunes. Seguimos con mucho más Bit a Bit, de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces. Y ahora sí, seguimos con este Bit a Bit, siendo 22:18 por kwradio.es y la radio pública de Luján, FM 87.9. Y como les decía,
Vamos a arrancar con el profesor Mersheim, que los recomiendo. Él habla mucho tiene varios libros acerca de, ¿no?, las raíces de la hegemonía liberal, la historia del concepto, ¿no?, de las democracias liberales como tal, no del liberalismo ni del libertarianismo, sino específicamente de la libertad, ¿no?, de las democracias liberales de Occidente principalmente y de los Estados Unidos, ¿no? Y el análisis que hace el profesor de la Universidad de Chicago que ha dado varias charlas y demás, dice que esta hegemonía, esta mirada, ¿no?, de hegemonía liberal que plantean principalmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?, que viene de tradición británica, principalmente plantea tres objetivos fundamentales, ¿no?, que tiene principalmente, ¿no?, los objetivos que tienen las democracias liberales. El primero, que tanto los Estados Unidos de Norteamérica como todos sus aliados internacionales, ¿no?, hablando de Unión Europea, principalmente Gran Bretaña, están embarcados, Australia, todo lo que es el AUKUS, ¿no?, Nueva Zelanda, Canadá, que han sido aliados históricos, ¿no?, del Reino Unido a través no de la Commonwealth también, pero de Estados Unidos también, están embarcados en difundir la idea de las democracias liberales prácticamente a cualquier país del planeta. La idea es llevarlo a cualquier país del planeta. Ese es el primer objetivo que tienen, ¿no? Por esto siempre se están dando constantemente guerras y situaciones de conflicto en todos lados, porque esta mirada imperialista hace que entiendan que tiene que ser universal, ¿no? Como se basa o se apoya fundamentalmente en los derechos del individuo, esta idea de las democracias liberales, y en los derechos que tiene la persona. Entonces, si no es universal, no es, ¿no? Es como la contrapartida de lo mismo que decía Marx también del comunismo, ¿no?, que tiene que ser universal, ¿no?, que tiene que haber una sola clase de personas para que triunfe el comunismo. Después, el segundo punto, ¿no?, porque esto es desde el punto de vista de la capa, digamos, que tiene que ver con el interferir en cualquier otro país con tal de difundir las ideas de la democracia liberal. El segundo punto tiene que ver con involucrar a los países en una economía abierta internacional, esta interdependencia económica que buscan general, ¿no? Ahora en Argentina se está discutiendo muchísimo en diferentes medios, porque es esto, ¿no? Lo que buscan es que, digamos, básicamente que la economía internacional esté completamente abierta para que ellos puedan comerciar. ¿Por qué? Porque el capitalismo evidentemente necesita, este modelo de democracias liberales capitalistas necesitan abrir nuevos mercados, ¿no? Por eso, ahora que se cumplen justo hoy 50 años de la visita de Nixon a Mao en su momento, creo que hoy era 49 o 50 años se cumplen, hay varias notas dando vuelta y está la foto y demás. China, principalmente Estados Unidos, lo involucró en una economía internacional abierta, y ahora hay una interdependencia tal que, bueno, que se hace muy difícil hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, digo, sin dañar fuertemente la estructura, por ejemplo, económica de Estados Unidos, ¿no? Sería como contraproducente que ataque a su fábrica, que es China, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos buscan que los países se sumen al capitalismo y que se establezca esa fuerte independencia económica. Claramente, el caso de ahora, para todos los que sean argentinos que lo estén mirando, es el del Fondo Monetario Internacional, estos organismos, o te incluyen en la Organización Mundial del Trabajo, Banco Mundial, la OTAN, bueno, toda una serie de organismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para estructurar el orden internacional, ¿no? Eso como segundo punto. Y como tercer punto, obviamente, integrar países, ¿no?, a estas instituciones internacionales. Esos serían como los tres puntos que plantea el profesor Mearsheimer sobre los objetivos fundamentales del liberalismo. Ahora, para sostener eso, ¿no?, obviamente que es necesario, para cumplir con esos tres objetivos, la expansión. Y en el caso de la NATO, ¿no?, principalmente, o de la OTAN, la NATO como le dicen aquí y la OTAN como le dicen en Latinoamérica, que es la unión, digamos, del Atlántico Norte, la Organización Nacional del Atlántico Norte, de Naciones del Atlántico Norte,
Claro, lo que necesitan ellos es expandirse obviamente hacia el este, ¿no? Por ejemplo, la zona de Yugoslavia, estos países que, por ejemplo, Albania y que demás que eran también, que fueron convirtiéndose lentamente, del comunismo digo, a un sistema más de capitalismo democrático. El caso de Polonia, cómo se la fue anexando, un modelo de democracia liberal, República Checa, bueno, incontables casos que se va extendiendo, ¿no? Esta búsqueda que tienen, ¿no?, de expandir mercado para ampliar el capitalismo, ¿no? Esto es una mirada completamente, digamos, económica e ideológica, ¿no? Porque también está en el core, en la esencia del norteamericano, de la política internacional norteamericana, de que la idea que debe sostenerse por sobre todas las otras es el de las democracias liberales. Dos casos que les voy a contar de la expansión hacia el este de los últimos años. Georgia, en el año 2008, una guerra muy cortita en la cual Rusia anexó un tercio de la tierra, del territorio georgiano, en la zona, digamos, al sur de Sochi, la llamada Revolución Rosa, que bueno, evidentemente ahí hubo un intento, ¿no?, de anexar, hay un intento de hacer participar a Georgia dentro de la Unión Europea, que pueda ser miembro, que se sume a estos organismos como amigo del club de la OTAN y demás. Bueno, Rusia anexó un tercio. Y lo de Ucrania, que hemos visto ya toda la historia, ¿no? Y bueno, hay muchísima información dando vuelta en los medios, muchísimos especialistas hablando del tema, pero acá Ucrania, toda esta ciberguerra que se está dando y bueno, y la movilización también de guerra tradicional que se llama, de tanques y aviones y demás, con la famosa Revolución Naranja en el año 2014, ¿no? Hay un documental de Netflix que está bastante interesante. Entonces el oeste lo que hace es intentar extender hacia el este de Europa, en este caso las democracias liberales, y ese es el eje, creo yo, y el objetivo al final del día de este conflicto que se establece, porque en definitiva, del lado de Rusia es como decir, che, están acá en la puerta, o sea, están ya en Ucrania y bueno, esta es otra discusión. Y claro, esta situación, digamos, que se estableció actualmente tuvo un pequeño salto de discontinuidad, recuerden, con Trump, eso sí es cierto, pero desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Y uno analiza hasta ahora, siempre la OTAN se ha extendido y se ha expandido hacia el este, ha puesto bases, ha rodeado lo que le llaman en geopolítica el Heartland y lo ha desestabilizado todo el vecindario, ¿no? La idea de hacer sentir incómodo a los países de alrededor, de Rusia, de China, para generar sensación de inestabilidad externa, que lo que hace es, obviamente, que estos países descuiden el frente interno y se les desestabilice el frente interno a ellos. Entonces, esto basado siempre, ¿no?, en cuestiones de que, bueno, es una cuestión moral, que va a traer grandes beneficios para toda la humanidad. Pero al final es algo, ¿no?, bastante confuso. O sea, aparentemente va a traer grandes beneficios porque Estados Unidos trae un modelo de comercialización en el cual... Pero también por otro lado vemos China, que no cambió demasiado su modelo político, sí económico, y sí que le funcionó muy bien. Entonces, acá hay una discusión. Después, obviamente, que yo estoy de acuerdo con eso, los países occidentales, digamos, las democracias liberales occidentales, se apoyan muchísimo en la cuestión de los derechos humanos. Lo vimos en el capítulo de Myanmar con los clickbaits y cómo se desinforma y atacaron a muchas minorías por la desinformación que se genera en estos países, donde Facebook está totalmente ligado a lo que es el concepto de Internet como tal. Entonces, bueno, empieza a generar, digamos, ruido, ¿no? Porque Estados Unidos dice, bueno, no, pero tiene que haber una democracia, tiene que ser transición. El gobierno que hay ahora, ¿no?, que tomaron el poder de manera totalmente coercitiva, digamos, un golpe de Estado, básicamente, ¿no?, como se dice muchas veces. Y claro, cuando pasan estas cuestiones, la propensión de los países centrales y principalmente, ¿no?, los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y demás, es a invadir, ¿no?, o a colonizar. Fíjense lo que pasó en Medio Oriente, ¿no? Iban a traer una ola de democracias y demás, y claro, como no tienen en cuenta
esta idea, creo yo, que es la crítica más fuerte que tengo, no tiene en cuenta la cultura de los lugares, las tradiciones, el tejido social que se establece en estos lugares. Se hace muy complicado, muy complicado, a pesar de esta idea, ¿no?, que viene de la paz perpetua, que tan de moda ha estado estos últimos años también, de esta idea de que en algún momento vamos a tener que abandonar, digamos, los mecanismos de guerra y plantearnos la paz como un fin y un deber, que creo que lo decía Kant, pero el amigo Francis Fukuyama también, que hablamos al principio, que hablaba en la caída del muro de Berlín, el pensador norteamericano, decía que, o sostenía, que si el planeta fuese 100% constituido, ¿no?, por democracias liberales, el mayor desafío que tendremos en el futuro inmediato será el de vencer nuestro propio aburrimiento, ¿no?, decía Fukuyama, porque bueno, él no lo iba a ver, evidentemente, o no lo sé. Y ahora vamos a un tercer punto importante, creo yo, el más importante de todo, que si el mundo está completamente lleno, ¿no?, 100% minado de democracias liberales, los 200 y pico de países que hay fuesen democracias liberales, es cierto que este mundo sería mucho más seguro. Y mucho más seguro principalmente para las democracias liberales, porque todo sería una gran democracia liberal, un gran gobierno. Muchas veces lo plantean también por el tema del globalismo, un gran gobierno global, ¿no?, que era lo que decía el expresidente de los Estados Unidos, que estuvo antes de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, que él decía precisamente eso, ¿no? Ahora, lo que yo voy a sostener, ¿no?, en este segundo bloque, habiendo dado todo el contexto de lo que yo creo que son las democracias liberales. ¿Quién me está llamando? Justo me llaman en vivo. La tesis que yo quiero sostener a partir de esta contextualización que he dado acerca de las democracias liberales, es que a partir de la ingeniería social, de los sistemas de comunicación, además, se busca hoy más que nunca sostener a las democracias liberales como la única opción. Todo el resto es comunismo o es socialismo. Y como el único camino para poder alcanzar el aseguramiento de los derechos individuales y de poder vivir en armonía son las democracias liberales, todo el resto de discursos, por lo menos principalmente en Occidente, se cancela. Especialmente yo veo que se pone de manifiesto ahora, en este momento por eso hablaba de Ucrania y di todo este contexto que tienen los pensadores, principalmente norteamericanos, porque ahora que los medios decían que acaparan la atención sobre Ucrania, la expansión de la NATO o de la OTAN, así como también esta parte de el desequilibrio y la reconfiguración de los balances económico-políticos que generó la ascensión definitiva ya de China, ¿no?, al plano internacional. Mientras tanto, ¿no?, este mundo unipolar que teníamos hacía pensar que esto nunca iba a pasar, que Estados Unidos ignore y analizar siquiera los desbalances o los balances de poder, las esferas de influencia y demás. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos termina sucediendo es que ahora, con la situación esta de que le creció mucho el pelo a China, digamos que ha avanzado muchísimo China desde el punto de vista económico, más la potencia armamentística que tiene Rusia, evidentemente, con diferentes tipos de todo lo que se les ocurra, más misiles hipersónicos, más ser parte del Consejo de Seguridad y poseer las bombas atómicas y los misiles atómicos nucleares. Este mundo que se está reconfigurando aparentemente o con intenciones de ser un mundo multipolar hace que Estados Unidos y la OTAN, que estaban muy tranquilitos expandiéndose lentamente, se encuentren con un stop, quédate ahí. Y esta idea, esta concepción idealista de la democracia liberal, que lo que hace es ampliarse constantemente y terminar siendo y sosteniéndose como la potencia y el tipo de pensamiento hegemónico global, ya no, sin discusión, principalmente o bien materializado
en la política exterior de los Estados Unidos y principalmente de los demócratas, ¿no? Porque como ven, los republicanos tienen otra mirada, aunque es muy similar, pero bueno, principalmente los demócratas están muy enfocados en esta idealización. Asistimos a un momento en el que los Estados Unidos vuelven a preocuparse por balancear y discutir su poder en algunas zonas geográficas del planeta frente a estos nuevos, pero a su vez viejos adversarios. Y ahora vamos con un tema, y al regreso de la pausa vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la desinformación en el marco de Facebook. Para terminar de darle contexto a por qué se dan estas campañas de desinformación a nivel global a través de las redes sociales. Ya regresamos. Seguimos con mucho más Beat a Beat de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces. Seguimos con Beat a Beat por kwradio.es y la radio pública de Luján, siendo que parece ser que Rusia ha reclamado no reclamado, sino que ha ingresado un proyecto de ley para declarar estados independientes a Donbass, a Luján y a Donetsk, y esto va a traer problemas. Problemas va a traer, porque si anexa a estos dos estados nuevos que va a crear alrededor de Ucrania, obviamente los va a militarizar. Y está el ex embajador de hace 10 años de Estados Unidos en Rusia, que está pidiendo que por favor el West, la NATO, empiece a trabajar sobre sanciones, sobre blacklists para todos aquellos diputados y senadores que voten esta ley, y que se eviten estas anexiones que invocando, ¿no? Cuando en su día Hitler, palabras fuertes la verdad, cuando Hitler empezó a anexar países y se definió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que esto no era posible. Hay gente que le contesta, bueno, con la historia de ya bastante conocida de la anexión ahí en la zona de Kosovo también, y lo que hizo la NATO en ese momento. Hay toda una batalla. Veremos qué pasa. Pero nosotros nos vamos a meter en desinformación. Ya les irá contando Twitter el tema de Putin y Biden y toda la comitiva. Nosotros vamos a hablar del año 2016, vamos a empezar ahí, cuando un grupo de pages de Facebook irrumpió en la escena política estadounidense. Así comienza la historia. Los propietarios de las páginas no hablaban especialmente bien el inglés ni el español, ni ningún otro idioma que comúnmente se hable en los Estados Unidos de Norteamérica. No tenían conocimiento real de la política estadounidense, y lo curioso del caso era que su principal interés era entrar en la escena de publicaciones políticas en los Estados Unidos para hacer dinero rápido. ¿Cómo lo hacían? Provocando el caos, ¿no? No sé si a ustedes esto les suena de algo, ¿no? Todos siempre piensen si les suena de algún tipo de situación, ¿no? Personas en pages, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que se meten para generar caos y con eso generar clics, tráfico y obviamente facturar. De hecho, fueron capaces de convertirse en una fracción bastante significativa del discurso, ¿sí?, en la plataforma que conducía a las elecciones de los Estados Unidos en 2016. Recordemos que esas fueron las elecciones que ganó Donald Trump. Este era un esquema de desinformación basado en programas
como dijimos, ¿no? en la misma dinámica de lo que comentábamos en programas anteriores, que sucedió también en Myanmar cuando fue el golpe de Estado, y cómo Facebook y Google en ese momento financiaban la desinformación para que se den más clics, para generarse más tráfico. Ellos ganan plata, obviamente, pero también los creadores de contenido que publican cualquier cosa. Para continuar esta línea de razonamiento planteada ya hace unos programas atrás, que está subido en YouTube, si quieren pueden mirarlo, porque los invito, ¿no? Obviamente, a sumarse a las redes. Ahí las pueden ver en Spotify Mundo Binario, están todas las columnas del año pasado en KW Radio con los chicos de Santos Pecadores. Twitter, @mbanchero, para encontrarme a mí. Y en YouTube, mbanchero1, también pueden encontrarme en redes sociales ahí para poder hablar de este tema, ¿no? De guerra híbrida, desinformación y demás. Entonces, esto ya lo contamos en el canal de YouTube, como les decía, en /mbanchero1. Y me voy a basar en un reporte que estuve leyendo, realizado por un ex Data Scientist Senior, o sea, de mucha experiencia de Facebook, que lo publica en el año 2019, para que entendamos el impacto que tienen las granjas de troll. A ver si me ven ahí. Granja, vamos primero a empezar por definir y poner un poco de orden en todo esto. Una granja de troll es un grupo profesionalizado que trabaja de forma totalmente coordinada para publicar contenidos provocativos. O sea, son muchas personas con computadoras, con redes sociales, que publican constantemente contenido provocativo, propagandístico y demás en redes sociales principalmente, ¿no? Lo que hacen es generan audiencias masivas, ¿sí? Gestionando estas páginas de las redes sociales y demás, pero por ejemplo en Facebook. Y claro, en el caso de este Data Scientist, que es un tipo que genera un reporte, ahora les voy a contar, no es una persona, Allen, que genera un reporte interno de Facebook para avisar. Facebook no le da voz, ni voto, ni posibilidad de explicar mucho más allá de la investigación que hizo. Él se termina yendo de la compañía, pero años después, otro empleado de Facebook, una empleada de Facebook, se lleva la información, el reporte, y lo publica. Se lo pasa a Karen Hao del MIT Technology Review y se publica esta investigación que había hecho durante 1 año y medio este especialista en integración de datos de Facebook, ¿no? Un especialista técnico, Data Scientist, se llama científicos de datos. ¿Y qué pasaba? Estos contenidos que generaban dentro de los Estados Unidos, en la fans page de Facebook, llegaron a llegar, voy a empezar por los números para que vean, a 140 millones de usuarios estadounidenses al mes. Pensemos que Estados Unidos debería tener unos 300, 400 millones, depende cuántos mexicanos contemos, diría Alfredo Jalife. Entonces, llegaban a 140 millones de usuarios estadounidenses al mes. El 75% de estos usuarios a los cuales llegaba estas campañas que generaban estas granjas de trolls dentro de Facebook, el 75% de esos 40 millones, o sea, más de 80 y pico de millones, nunca habían seguido a ninguna de esas páginas. O sea, lo único que hacían estas páginas eran que vean reportes, que vean fotos, imágenes, memes, stickers, videos cortos, lo que sea, pero la gente no sabía bien de dónde venía. Pero ¿qué pasa? El sistema de Facebook te lo recomienda porque los había introducido en ese momento en sus canales de noticias. Entonces vos te das de alta como canal de noticias, sos una fanpage, publicás y te llega información. Es como cuando te pasa cuando estás con el WhatsApp y te llegan el mismo video de 3 lugares diferentes. Ahora me pasó con Alberto jugando al fútbol, que armaban todos los memes y demás. Te llegan el mismo meme por 2 o 3 lugares diferentes. ¿Por qué? Porque hay operando estas granjas de troll que generan el contenido y lo reparten, lo desparraman por todas las redes sociales. Entonces, este reporte que estuve leyendo analizaba los riesgos que enfrentaba Estados Unidos durante el proceso eleccionario del 2020, porque habían tenido la experiencia 2016, y a partir de los datos analizados y el monitoreo plasmado en este reporte de octubre del 2019, alertaba que podía haber problemas con campañas de desinformación en la campaña que Trump termina ganando por cantidad de votos, pero perdiendo la elección por estados frente a Joseph Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, cuando llega este reporte a manos del MIT Technology Review,
empiezan a analizar el reporte, está público en la web, yo después lo voy a poner en los comentarios del video para que lo puedan ver. Descubre que las granjas de troll, llegaban a los mismos grupos demográficos, ¿sí? Uno de los grupos, de hecho, estaba vinculado a la agencia de investigación de Internet, el IRA, que está respaldada por el Kremlin, por Rusia, desde las elecciones 2016, estaba fondeado. ¿Por qué? Porque estas granjas de trolls, curiosamente, no están en los Estados Unidos. Se descubrieron que había muchas en Kosovo, en Macedonia. También había pasado para el caso de Myanmar. También estaban en Kosovo, en Macedonia y demás. Lo curioso del caso, obviamente que no está demostrado que Rusia tenga injerencia, pero sí que la agencia de investigación de Internet, que es respaldada por el gobierno ruso, fue señalada dentro del reporte como una de las agencias que producía contenidos a través de estas granjas de trolls. Y curiosamente, estos tres grupos o grupos demográficos a los cuales iba enfocada eran los cristianos, los negros estadounidenses y los nativos americanos. Está muy bueno el reporte porque te muestra un montón de fotos, de imágenes, de ejemplos de qué pasaba, ¿no? Y esto que les decía, ¿no? En 2018, por ejemplo, una investigación de BuzzFeed también, BuzzFeed News, descubrió también a un miembro del IRA ruso, del IRA ruso, acusado de la presunta injerencia en las elecciones 2016, que también había visitado Macedonia. Esta persona era curioso porque aparentemente aparecieron las granjas de trolls luego de su visita. No hubo pruebas concretas, pero bueno, Facebook también dijo obviamente que sus investigaciones no eran contundentes y que no había podido establecer una conexión entre el IRA y las granjas de troll macedonias. Bueno, de hecho, el investigador Allen durante el reporte pone varias veces en textos algo así como que esto no es saludable para Facebook, que no es normal. En un momento dice: hemos dado poder a actores no auténticos para que acumulen enormes seguidores con fines en gran medida desconocidos. De hecho, pone: el hecho de que actores con posibles vínculos con el IRA tengan acceso a enorme número de audiencia en los mismos grupos demográficos a los que se dirige el IRA supone un enorme riesgo para las elecciones estadounidenses de 2020. Recuerdo yo hablando con uno de los profesores de la Universidad de Chicago con los que trabajo en temas de ciberseguridad. Estaban muy preocupados en el 2020, previo a las elecciones en los Estados Unidos, de la posible injerencia externa, y estaban tomando muchísimas medidas para poder cerrar, ¿no? el sistema eleccionario, principalmente desde el punto de vista de la información. De hecho, agrega Allen que si las granjas de trolls están llegando a 30 millones de usuarios estadounidenses con contenido dirigido específicamente a afroamericanos, no debería sorprendernos en absoluto si descubrimos que el IRA también tiene actualmente grandes audiencias allí, o sea, grandes seguidores, ¿no? Una gran alarma. De hecho, por ejemplo, el reporte recorre que en octubre del 2019, antes de publicarlo o de presentarlo él internamente en Facebook, había alrededor de 15.000 páginas de Facebook con una audiencia mayoritaria en Estados Unidos que estaban siendo gestionadas desde Kosovo y Macedonia, conocidos obviamente malos actores desde el 2016. Imaginemos, está bastante lejos Kosovo y Macedonia de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, esas páginas con granjas de trolls, que el informe trata como una sola página, a los efectos de comparación une las páginas que tenía, llegaron a 140 millones de usuarios estadounidenses mensuales y a 360 millones de usuarios globales, sí, 360 millones de usuarios globales semanalmente. De hecho, como para que se den una idea, alcanzó la segunda mayor audiencia en Estados Unidos con 100 millones. Otra cosa que me llamó la atención es que las granjas del troll también se combinaron para formar la mayor página de cristianos estadounidenses en Facebook, 20 veces más grande que la segunda que le seguía, con 75 millones de usuarios mensuales dedicadas a cristianos. El 95% de ellos no habían nunca seguido ninguna de estas páginas, pero la visitaban constantemente. Una locura, ¿no? ¿Qué pasa? No sabemos quiénes son, pero nos publican un montón de cosas y llegan a 75, 100, 150 millones de personas, y esto lo que termina generando es que está la posibilidad latente
de que informen como que desinformen o confundan o introduzcan mensajes que no representan quizás la realidad o que quizás representan sus intereses. Esto es un problemón. De hecho, la mayor página, por ejemplo, para ir terminando con esto, ¿no?, de afroamericanos en Facebook, que es 3 veces mayor que la segunda, en afroamericanos es muchísimo más imponente el rol que tienen estas páginas de trolls en los Estados Unidos. La que le sigue con 30 millones de usuarios mensuales, nada. Por ejemplo, el 85% de los visitantes de estas páginas nunca había seguido a ninguna de estas páginas. Por ejemplo, también la que iba enfocada a nativos, al tercer grupo demográfico del que les hablé en Facebook, con 400.000 usuarios mensuales, el 90% nunca había seguido a ninguna de estas páginas. Es una locura. De hecho, cuando vamos al colectivo de las mujeres, por ejemplo, que es en los Estados Unidos, por ejemplo, la quinta página con más cantidad de mujeres, de información, sí, son páginas dedicadas a las mujeres, tiene 60 millones de usuarios mensuales en los Estados Unidos y el 90% de los cuales tampoco nunca había seguido ninguna de esas páginas, de las usuarias o los usuarios por ahí también. Se notó claramente en este informe de Facebook que las granjas de troll principalmente están enfocadas en los Estados Unidos porque hay un grandísimo mercado digital, pero también van dirigidas a, por ejemplo, Reino Unido, Australia, India, países de América Central y del Sur también muchísimo, lo he visto. No vi el desagregado de América del Sur, pero estaría bueno tener esa información. Y obviamente que Facebook está confirmando, ¿no?, que los contenidos con mayor probabilidad de recibir participación de los usuarios, que son los me gusta, los comentarios, los compartidos, son de un tipo conocido como malo, ¿no? Empresas clasificadas como malas. Las empresas que más participación tienen no tienen una buena reputación dentro de la red. Lo que pasa es que la red es un mal necesario, ¿no? Como les decía, estas granjas de troll se han abierto paso fuertemente en los Estados Unidos, en países de América Central, de América del Sur, en Reino Unido, en Canadá. Y gracias a la falta de controles de calidad básico, principalmente de Estados Unidos, hasta el 60% de las lecturas de los artículos iban a parar a contenidos que habían sido o plagiados o copiados de otros lugares. Piensen que el 60% de los comunicados, de la información que circulaba en estas páginas, era contenido plagiado o copiado de estos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Como todo se copia tanto y todos copiamos y reenviamos, durante ese periodo que se analizó, y hoy sigue sucediendo lo mismo, entre 2017 y 2019, le ha facilitado a las granjas de trolls mezclarse, ¿no?, sin ser detectadas, incluso obviamente, como mencionábamos en el programa hace unos programas atrás, en el de Myanmar y cuando se cumplió un año del golpe de Estado, que incluso recibieron pagos enormes de parte de Facebook por la cantidad de tráfico que le generaban, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a cerrar. Que evidentemente llegamos a una situación en la cual en octubre del 2019 las 15 páginas dirigidas a los estadounidenses cristianos, las 15 principales, páginas dirigidas a los estadounidenses cristianos, 10 de las 15 principales páginas de Facebook dirigidas a los estadounidenses negros y 4 de las 12 principales páginas de Facebook dirigidas a los nativos americanos estaban siendo administradas por granjas de trolls. Es por esto que los invito en estos últimos minutos del VitaBit de hoy a que reflexionemos sobre la información que nos llega, cómo la compartimos, qué miramos, cómo nos generan o miedo o sensación de guerra o sensación de paz o sensación de protección o contención desde el punto de vista espiritual en el caso de las que van dirigidas a personas que son cristianas. Les dejo esta invitación a reflexionar, esta invitación a que pensemos cómo nos movemos por las redes sociales, si verificamos realmente el contenido que leemos, quién está diciendo y desde dónde nos están diciendo, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el conflicto,
y tratar de entender y reflexionar todos juntos si es una cuestión política, si es una cuestión expansionista, si es una cuestión de imponer un discurso o demonizar un discurso, una idea, una perspectiva, una reflexión, o si es para generar dinero únicamente. Entonces nos dicen cualquier cosa con el solo hecho de generar dinero. Reflexionemos sobre estas cuestiones porque es muy importante que seamos lo más cautos posibles y para no caer, ¿no? Y no ser presos de esta ingeniería social que nos proponen las redes sociales, las granjas de trolls, los gobiernos también que invierten en propaganda, en publicidad, las empresas. Reflexionemos sobre estas cuestiones. Espero que el programa de hoy les haya gustado. Yo me la he pasado bárbaro, la verdad me encantó el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y la semana que viene voy a destacar a Samantha Bradshaw, una investigadora postdoctoral de la Universidad de Stanford, que estudia intersección entre desinformación, medios sociales y la democracia. Y vamos a hablar de los problemas sistémicos más profundos que tienen las plataformas, las redes sociales y sus algoritmos principalmente. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene por un nuevo programa de VitaVit por KW Radio y la Radio Pública de Luján. Hasta la semana que viene. Te informaste, te pusiste a tono con lo nuevo del mundo tecnológico. Ya sos uno más. Entraste a la jungla de VitaVit.